A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Hoy quiero empezar este programa con una frase de José de San Martín. Nada pesa tanto en el corazón como cuando éste está cansado. Y es que justamente hoy vamos a hablar del agotamiento emocional. Bienvenidos a este programa de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. En muchos países de Latinoamérica, en el mes de mayo, en las diferentes fechas, se celebra el Día de las Madres. Y usualmente es una época en la cual se exalta mucho la labor materna y la función que ella tiene, tanto al interior del hogar como en la vida de los hijos y demás, y de la familia también. Pero ¿qué pasa con esa mamá que tiene que levantarse cada mañana a arreglar las cosas para sus niños, a enviarles a la escuela, a cuidar a los más pequeños, a arreglarse para ir tal vez a sus actividades laborales, a ocuparse de la casa, del mercado, de las compras y demás? Empieza a llegar un momento, y como mamás tal vez muchas veces han sentido, que se sienten agobiadas, que se sienten cansadas, realmente agotadas, y no es un cansancio solamente que se cansa, que se cubre tal vez durmiendo o descansando. Es un cansancio que va más allá de lo físico. Es un cansancio emocional que se produce justamente por una sobrecarga de responsabilidades, por tratar de solucionar todas las cosas que pesan sobre ella, sobre su espalda, y que las asume muchas veces sin poder controlarlas. Hoy vamos a hablar justamente de este tema. ¿Qué es el agotamiento emocional? ¿Cómo afecta a las mamás? ¿Cómo puede afectar la dinámica familiar? Y sobre todo, vamos a contar con qué herramientas podemos tener como madres para poder solucionar este problema. Para eso, hoy tenemos una invitada de talla internacional. Ella es una colega muy reconocida en Nicaragua. Su nombre es Yesenia González. Es psicóloga clínica, es especializada en atención a niños, niñas y adolescentes y familias, tiene experiencia en terapia individual, grupal e investigaciones. Tiene una maestría además en psicoterapia cognitiva y conductual, es especialista en psicología forense y manejo de las víctimas y tiene una amplia experiencia en temas de maltrato. Jessie, qué bueno poder contar contigo en este programa de Psicolife y qué bueno que podamos conversar sobre un tema que muchas veces pasa desapercibido o que muchas veces a las madres y a las mujeres les da temor de enfrentarlo y de reconocerlos, y es justamente el tema del agotamiento emocional. Gracias y bienvenida. Buenos días, bienvenida todos al programa. Es para mí un placer compartir con ustedes, especialmente el tema del cansancio emocional. Empecemos. Explícanos un poquito a qué se refiere justamente cuando hablamos de cansancio emocional o con su sinónimo en inglés como burnout. Muy bien, cuando nos referimos a cansancio emocional, nos referimos al síndrome de burnout, que lo ha estudiado mucho, especialmente en el caso de madres, Maslach en el 2009. Ajá. Y ella plantea 3 aspectos importantes a tomar en cuenta que quiero que las mamás que están en casa puedan tomarlos muy, muy en cuenta y puedan revisarse, hacerse un autodiagnóstico. ¿Cuáles son esos? El primer punto es el cansancio emocional. Uh-huh. ¿Cómo me doy cuenta que tengo un cansancio emocional? Cuando hay una pérdida de energía, cuando tengo problemas muy frecuentes de presión alta, siento mucha fatiga crónica, mucho insomnio, algunas enfermedades psicosomáticas, que voy a los doctores, a los especialistas y no hay una respuesta física, no hay un diagnóstico, y un cansancio generalizado en el cuerpo. Este es como el primer aspecto a tomar en cuenta, que nos da indicadores, que nos da alerta roja, que estamos ante un síndrome de burnout
o agotamiento emocional. Jessy, antes de pasar al segundo, aclaremos un poquito este tema. Cuando tú nos dices que es un cansancio crónico, se refiere a que no es algo de un día para el otro. Este agotamiento emocional se viene dando paulatinamente, como que se va acumulando a lo largo del tiempo hasta que la persona, la mamá, de pronto llega a sentir que ya no puede más, que se desborda ya este agotamiento en ella. ¿Es así? Exactamente. Esto lleva un proceso. No es que cuando empezamos el primer mes de ser mamá y el segundo mes, lleva un proceso aproximadamente después de 6 meses de ocurrencia de alguno de estos síntomas, entonces ya podemos decir que estamos ante un síndrome. Es muy importante siempre que las mamás cuidemos nuestra vida emocional, nos demos este tiempo de hacernos un autodiagnóstico o un diagnóstico con un especialista. Porque desde nuestro rol femenino, a veces lo asumimos como algo natural y no es algo natural, es una sobrecarga emocional la que vamos recibiendo si no somos flexibles con este rol que nos han asignado por muchos años a las madres. Nos decías también que puede venir acompañado de insomnio, es decir, que muchas veces esas mamás que están tan cansadas físicamente no necesariamente pueden dormir porque en su cabeza están como rondando todos los problemas todo el tiempo y su cabeza va a mil y eso le impide descansar también. Exactamente, hay muchos pensamientos. La mamá puede estar presente en una actividad, puede estar presente en la escuela, puede estar presente en su centro laboral y siempre están activos los pensamientos de las multitareas por hacer, de lo que tiene que organizar. Y es ahí donde quiero hablar de la segunda parte. Vamos con la segunda entonces. Que es la despersonalización. Es decir, me alejo de los demás, me aíslo, tengo un desapego emocional y una desconexión completa con la vida. Significa que la madre no siente sabor, no siente gusto de estar en algunos espacios familiares o divertidos. No sé si les ha pasado que a veces las mamás dicen, no quiero ir, me siento mejor aquí en la casa, voy a descansar, pero en el fondo sigue pensando en sus responsabilidades, en su tengo que, me falta hacer, y entonces le cuesta mucho conectarse con la vida, con la diversión, con actividades recreativas fuera de su rol de mamá. Es decir, que él está tan agobiada con la labor, ¿no es cierto? Y con los problemas también muchas veces, que esa situación, que esas ideas que van rondando en su mente le impiden disfrutar el día a día, le impiden disfrutar, por ejemplo, la compañía de sus niños, le impiden disfrutar lo que tú nos decías del salir de pronto con ellos, alguna actividad diferente. No puede centrarse en eso porque su cabeza sigue pensando en todo lo que tiene que hacer aún. Exactamente, entonces no disfruta el espacio con los hijos, no disfruta este tiempo de ser mamá. Ve a los hijos como una responsabilidad y algunas veces hay muchos comportamientos irritables, de enojo, de molestia, de tristeza, y los hijos van escuchando y van observando que mamá responde emocionalmente siempre con mucha irritabilidad, mucha molestia, mucho enojo ante situaciones que a lo mejor no lo ameriten, pero tiene que ver con todo el agotamiento emocional. Entonces tenemos el cansancio físico por un lado, luego tenemos esta despersonalización que tú nos decías, este alejamiento y también estas conductas de irritabilidad que se pueden presentar. ¿Y cuál sería el tercero? ¿Cuál es el tercer componente en este autodiagnóstico? El tercer punto es la baja realización personal. Tiene que ver con una baja autoestima, una frustración que a veces se puede disfrazar con sarcasmo. Ella está mal, hay un malestar general, hay mucha ansiedad, hay mucha culpa, hay muchos cambios de humor o de estado de ánimo. La mamá se siente que nadie le ayuda, que nadie la apoya, entonces hay una culpa intensa por el rol de mamá. Y no realiza su sueño o sus proyectos y planes personales. Enfoca su plan de vida en el plan de sus hijos y de su familia. Deja a un lado todo lo que es su realización personal. La realización personal es básica para la salud emocional. Como madres necesitamos tener proyectos, actividades fuera del rol de mamá.
Ya luego les compartiré qué podemos hacer, porque esa es como la parte más enriquecedora de este espacio. Claro. Yo como mamá me hice mi autodiagnóstico, me doy cuenta que estoy sufriendo este síndrome de burnout, de agotamiento emocional. ¿Qué puedo hacer? Ahora, entonces nos dices que esta sensación también de sentirse de pronto agobiada con los problemas, de sentirse irritable a veces en las reacciones que tenemos de pronto frente a alguna travesura, alguna broma de los niños, puede hacer que tengamos también una sensación de culpa, de no estoy siendo buena mamá, de no lo estoy haciendo bien, o de que no puedo ser la super mamá que todos esperan también, que creo que por ahí también va esa sensación de culpa, el no poder manejarlo todo a la vez. Y esto genera en la mujer ese hecho de sentirse que no está realizándose tal vez ni como profesional ni como mamá, y que no encuentra ese espacio adecuado en el cual ella puede también sentirse una persona útil. Exactamente, porque solamente enfoca su vida 100% en el rol de mamá y en querer ser perfecta. Y con los hijos no hay ese nivel de perfección, porque los hijos siempre nos muestran improvisaciones. No sabemos qué esperar de ellos. Tenemos que ser muy flexibles, adaptarnos a todo lo que ellos nos están mostrando de la vida y poder tener una estructura familiar flexible que nos permita comunicación, que nos permita participación en igualdad de roles. Eso es uno de los puntos importantes que ya quiero retomar ahora que lo menciona, de qué podemos hacer. Ya. ¿Qué podemos hacer como mamá si tengo este síndrome? De alguna manera, algunas actividades de prevención. Ya. Jessy, nos has dicho entonces, bueno, hemos hecho este autodiagnóstico y nos decías tú también que a veces las mamás sienten que no tienen la ayuda necesaria. A veces eso puede ser real, es decir, mamá siente que no está teniendo el acompañamiento apropiado de su familia, de su pareja, de pronto para poder llevar estas labores a cabo, pero otras veces también puede ser un poco imaginario, en el sentido de pensar con esa idea de supermamá, que ella solo puede hacer las cosas bien, que no, si tú estás intentándolo hacer, no, mejor deja nomás, yo termino haciendo esto. Si pensemos, los chicos, por ejemplo, están arreglando su habitación, no lo arreglan bien, yo termino arreglando, o la cocina, o qué sé yo, ese tipo de actividades, y lo mismo ocurre en su ámbito laboral. Entonces, esto le va generando una sobrecarga mayor. Tenemos este diagnóstico entonces primero inicial, pero ¿qué pasa cuando la mamá se da cuenta de que se está desbordando? ¿Qué pasa cuando la mujer y la madre se va dando cuenta de que ya no puede más y que siente que esa carga está tan pesada sobre sus hombros que siente que se va a desplomar? ¿Qué podemos hacer en ese momento? Recordemos que no siempre las mamás acuden a un profesional en el ámbito de la psicología para salvaguardar esa situación, porque muchas veces piensan que es la labor de mamá y que hay que aguantarla heroicamente. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? ¿Qué podemos hacer en esos casos? Podemos hacer algo que se llama un diálogo interno. Es algo práctico que lo puede hacer cada una de nosotras. Es poder encontrar la coherencia o lo funcional en mi vida. ¿Qué es coherente de lo que he planeado para mi vida, de lo que es mi vida ahora? ¿Qué es funcional en mi familia? Porque recordemos que también a veces cuando queremos ser mamá perfecta, estamos solamente observando los errores en los otros miembros de la familia. Estamos muy pendientes de tener el control, lo que decía. Si la otra persona no ha lavado bien los trastes, no ha limpiado bien el patio, no ha bañado bien al perro, entonces yo quiero tener el control, y tenemos que soltar de alguna manera el control para que nos dejemos ayudar. Es importante ser compasiva con nosotras mismas, es como el primer paso de lo que puedo hacer. Ser compasiva, establecer diálogos, y ser coherente que tú nos dices con lo que con uno mismo y lo que hago. Este diálogo, Jessy, que tú nos dices es con uno mismo, es decir, entender que no puedo hacerlo todo y dejarme ayudar. Eso implica esa tolerancia, ¿no es cierto?, hacia uno mismo. ¿Eso nos estás queriendo decir con esos autodiálogos que vamos teniendo? Exactamente. Ajá. El poder quitar a veces el me a muchas palabras, ya con solo cambiar el lenguaje. El me hacen, me dicen, no me ayudan, no me quieren, porque eso es parte de la frustración a nivel personal. Cuando hay mucha frustración, que es el punto 3 que abordaba, siempre ponemos el me, los demás me hacen, los demás no me cumplen.
cambiar el lenguaje y cambiar también otras palabras como el tengo, el debo, y suavizar un poco las palabras, ser un poco más flexible con una misma y decir, ok, si lo puedo hacer, lo hago. Si no, voy a delegar en otra persona y voy a confiar en ese miembro de mi familia, sea mi hijo, sea mi hija, y conscientes que los hábitos no se van a aprender de un día a otro, se van aprendiendo con la repetición, o sea, repetir 20, 30 días una misma actividad. Al inicio, naturalmente nos vamos a equivocar, pero ya luego vamos a asimilar y a aprender. Y nuestros familiares no van a hacer las cosas con exactitud como la hace la mamá, pero eso nos va a permitir la realización personal y el podernos desconectando, ir sanando poco a poco, ponernos pequeños pasos para ir sanando de lo que es el síndrome de burnout o de agotamiento emocional. Y cuando tú dices, Jessie, el ir paso a paso y el ir poco a poco, dando esas responsabilidades también a los miembros de la familia, vamos haciendo algo que creo que también es fundamental. Les vamos ayudando, por ejemplo, a nuestros hijos a que ellos se vayan ponderando de sus responsabilidades, vayan aprendiendo a crecer también y no estén siempre pendientes de que mamá tiene casi que respirar por ellos. Es decir, estamos haciéndonos un bien a nosotros como madres, pero también un bien a nuestros hijos. Exactamente, porque estamos promoviendo la autonomía. Los hijos quieren desarrollar competencias, quieren retos, quieren autonomía, quieren afirmar su identidad. Entonces, para ello es básico que les deleguemos responsabilidades. Igualmente al esposo. El esposo necesita integrarse con la familia y conectarse emocionalmente. Para esto es muy importante hacer reuniones familiares con mucha frecuencia, si es posible una vez a la semana, generar una estructura familiar y valorar qué está funcionando bien en mi familia, qué podemos hacer diferente, tomando en consideración que la madre no es como la que siempre va a guiar las reuniones. A veces puede ser el esposo el que dirige la reunión, a veces puede ser uno de los hijos, dejándonos llevar con mucha creatividad. Otra actividad importante son los hobbies. Los hobbies donde yo voy a probar mis talentos. Ajá. Eso te ayuda a la parte de la autoestima que tú nos decías, a ese tercer factor. Porque posiblemente a veces mamá dice, es que no tengo tiempo para nada, no tengo tiempo a veces ni de moverme, ni de bañarme con calma, ni de ir al baño tranquilamente, entonces, o de arreglarme. Entonces, como que encontrar un hobby es más difícil porque es abrir un espacio para hacer algo por sí misma. Abrir un espacio para el desarrollo personal. Al abrir este espacio, yo voy probando mis talentos. ¿Qué talentos tengo? ¿Qué otras actividades puedo hacer además de mi rol de mamá? Y me libera del estrés. Es muy importante porque me apunta a dos objetivos específicos. Mi realización personal y liberarme de este estrés que me genera la sobrecarga o continuar con esta creencia de la mamá perfecta. Entonces necesitamos hacer como pintura, música, danza, lo que te gusta, canto, deportes, según la preferencia de la mamá, pero un espacio propio para ella, para su cuidado emocional. ¿Qué pasa cuando los otros miembros de la familia no quieren asumir esa responsabilidad de ellos también en esta construcción de familia? ¿Qué pasa cuando se han acomodado tanto? Porque muchas veces ocurre que qué sé yo, la pareja o los hijos están tan cómodos con las labores que esta super mamá está haciendo que no quieren cambiar, que no quieren generar ese cambio y asumir esas responsabilidades. ¿Qué puede hacer en ese sentido la mamá para poder salir de ese síndrome que le va afectando tan seriamente como tú nos decías y hacer que la dinámica familiar fluya de una mejor manera? Mamá tiene que soltar el control, soltar los debo, los tengo, soltar esta idea de mamá perfecta y dejar de hacer. Cuando a lo mejor los hijos no pueden cambiar o el esposo no está habituado, están muy cómodos, muy relajados, entonces si mamá cambia la dinámica familiar. Dejar de hacer. No pasa nada si un día los trastes quedan sucios, si un día la casa queda sucia.
ellos van a reaccionar porque tienen estímulo, van a tener estímulo y van a decir qué está pasando aquí, por qué la casa está sucia, por qué los trastes están sucios, por qué no hay cena. Entonces es un motivo para hacer una reunión y que mamá puede expresar y decir, yo no quiero padecer de este síndrome, estoy en alto riesgo, tengo cansancio emocional, estoy despersonalizada, no me estoy vinculando ya no emocionalmente ni con la vida, ni con mis familiares, ni estoy conectando con los sentimientos de los demás. No me siento realizada como mujer, como persona, como profesional. Necesitamos todos estos ámbitos para en realidad tener pensamiento equilibrado, porque si no mamá puede empezar a desarrollar depresión, ansiedad, que son como consecuencia del síndrome de burnout o de agotamiento emocional que vivimos las mamás. Y que entonces, serían como las partes más críticas, ¿verdad? De este síndrome. Ajá. Jessie, ¿qué otra cosa más podemos hacer? Tú nos has dicho que creo que tal vez para muchas mamás no es tan sencillo el hecho de quitarse los debos, de quitarse el tener que, de dejar de hacer, de delegar responsabilidades, de buscar los hobbies. ¿Qué más podemos hacer para empezar a encontrar ese sentido a la vida que muchas veces las mamás ya lo van perdiendo en esta sobrecarga, en este agotamiento que tienen? Yo te compartía que es poco a poco. Puedo empezar caminando, puedo empezar realizando actividades de meditación, de yoga, de Mundiful, de ejercicio, deporte. Hoy la internet es una maravilla porque en YouTube encontramos estos espacios. Entonces podemos tener ahí un instructor de meditación, un instructor de yoga, un instructor de relajación, y eso nos permite empezar a conectar con nosotras mismas y empezar a hacer los diálogos internos. ¿Qué me voy a preguntar en estos diálogos internos? ¿Cuál es mi situación que estoy viviendo actualmente? ¿Cuál es el sentimiento que conecto con esta situación? Mamá debería tener un cuadernito de terapia. Ya. Y entonces ahí pone a un extremo la situación, cuál es el pensamiento que conecto, cuál es la realidad y cuál es mi meta pequeña para ir haciendo la diferencia. No son metas grandes, son metas pequeñas. Hoy puede ser voy a caminar una cuadra, hasta donde yo me siento segura que puedo estar controlando mi pensamiento. Caminar una cuadra sin pensar en mis responsabilidades. Ya eso es un avance grandísimo. Si lo logro, ya luego puedo caminar 1 kilómetro. Si lo logro, ya luego puedo practicar un deporte. Lo importante es conectar con las emociones, pero de forma saludable. De forma saludable, empezar a practicar estos autodiálogos, empezar a sentir coherencia con lo que siento y lo que estoy haciendo actualmente. Y en estas actividades, Jessie, que yo entiendo lo que tú nos dices, deberían ser propias de cada mamá, ¿pueden incluirse también los otros miembros de la familia? Por ejemplo, compartir un hobby en común, qué sé yo, hacer alguna actividad deportiva o algo más. Excelente, sería maravilloso, pero como bien me lo plantea, es poco a poco. Primero tenemos que empezar un proceso a nivel personal y ya luego ir incluyendo a los otros miembros de la familia. Inclusive los ejercicios de autodiálogo podemos incluirlos para que ellos puedan aprender a reconocer sus sentimientos vinculados con las situaciones y aprender a establecer pequeñas metas para enfrentar estas emociones. Perfecto. Actividades como la relajación son súper importantes, pero claro, ya esta nos la explica un especialista. Ya tendríamos que asistir a una sesión de terapia para que el especialista nos dé todo un entrenamiento. Pero sí podemos aprovechar de yoga, de meditación, para empezar a conectar. Porque de repente en este mundo estamos muy conectados para afuera, al exterior, pero no al interior. Se hace una prioridad. Para sanar de este agotamiento emocional, la prioridad número 1 es conectar con una misma. Y a partir de ahí empezamos a hacer las diferentes actividades de sanación, ya con la familia, con los otros miembros de la familia, con las amistades, porque van a empezar a notar el cambio en nuestra vida. Una persona puede cambiar y eso genera un impacto en los demás miembros de la familia. Así es.
Jessy, muchas gracias por esta interesante charla que hemos tenido. Gracias por todas estas orientaciones que nos has dado. Primero, entendiendo que ser mamá no es una tarea sencilla, pero tampoco tenemos que tener el letrero de supermamás como muchas veces la sociedad nos impone, o como muchas veces la carga mismo del hecho de ser mamá te hace pensar. Ser mamá implica disfrutar cada uno de los momentos de crianza de tus hijos, de los momentos familiares, sin sobrecargarte más. Cuando tú sientas que tienes esas conductas que Jessy nos decía, el hecho de sentirte cansada todo el tiempo, de tener ganas de llorar por cualquier situación, de sentir que están apareciendo enfermedades que no tienen una causa aparente, el hecho de sentir que no estás disfrutando de criar a tus hijos y de sentir más aún que tú no estás realizándote como persona, es algo grave. Es una señal de alerta que te está diciendo estás entrando a un agotamiento emocional y hay que curarlo y hay que sanarlo antes de que el cuadro se haga muy grave. La salud emocional de la madre va a favorecer indiscutiblemente el bienestar emocional y la dinámica familiar de cada uno de los miembros de esta familia, de los hijos, del esposo y obviamente de la madre que va guiando estos procesos. ¿Es una tarea difícil? En ocasiones sí, pero los diálogos internos, el darse espacios para uno mismo, el soltar, el delegar responsabilidades pueden ser unas de las pautas para empezar a sanar ese agotamiento emocional y después buscar espacios de descanso, buscar espacios de relajación y buscar espacios donde se disfrute realmente con la familia cada uno de los momentos que se pueda compartir. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Gracias por llamarnos cada vez y permitirnos compartir con ustedes estos programas que estamos seguros de que son programas de su interés. Les invitamos a seguirnos a través de las redes sociales, a través de Facebook en SEADI Psicología y también a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife